bienvenidos a mi canal, soy Ari y os traigo el wrap up de octubre. Son un montón de lecturas diferentes que van desde la fantasía, el terror, el misterio, el amor, hay un poquito de todo. Quería comentar dos cosas. La primera es que siento si la luz se va y viene y vuelve y se vuelve a ir, pero es lo que tiene grabar con luz natural. Y lo segundo es que si habéis caído aquí por casualidad y aún no estáis suscritos, os suscribáis al canal, que me haría muchísima ilusión y que os quedéis hasta el final. También os quería comentar que si os gusta esta camiseta, porque ha vuelto al calor y se puede volver a ir con manga corta, os voy a dejar aquí abajo el link directo para que le echéis un vistazo. Y ahora sí, vamos a empezar con el repaso de mis lecturas del mes de octubre de 2019. El primer libro que leí fue Hazy Valley, La Reina de la Niebla, de Laura Campos, publicado por Ayaxia. Es un libro de terror juvenil y como era octubre me merecía muchísimo leer algo de terror porque lo estuve pensando y hacía bastante tiempo que no lo leía y bueno, este libro cayó en mis manos y dije lo tengo que leer porque tenía muy buena pinta y cumplió con las expectativas. De hecho, este libro superó con creces mis expectativas y por eso lo tenéis recomendado en mis libros para Halloween, que os voy a dejar aquí arriba el link directo por si queréis echarle un vistazo, porque aunque Halloween haya pasado, siempre es buena idea leer un libro de terror. La historia comienza cuando Aileen y Adam, dos personas que no se conocen, llegan a un pueblo en apariencia tranquilo. Este pueblo es Hazy Valley, un pueblo bastante tranquilo en el que hasta ahora no había pasado nada, pero cuando llegan estas dos personas empiezan a pasar cosas raras, sobre todo en relación con la mansión de los fundadores del pueblo, que es una mansión bastante tétrica porque bueno, está abandonada y, como os digo, emite unas vibraciones bastante turbias. Aileen es nuestra adolescente, es una chica que, bueno, la ha pasado mal porque su padre murió hace poco y por eso ella y su madre tuvieron que mudarse a Hazy Valley. Ella es una adolescente normal, pero bueno, de alguna manera se ve atraída por esta mansión, hay algo que nota que la atrae, que la llama, pero bueno, eso por supuesto lo vamos resolviendo a lo largo de la trama, no os voy a contar más. Por el otro lado tenemos a Adam, que es un joven que, bueno, ha tenido una vida un poco complicada porque le pasan cosas raras, ¿vale? A ella le pasaban cosas paranormales, por decirlo de algún modo, antes de llegar al pueblo, pero cuando empieza a llegar al pueblo esto se magnifica. Este es un libro de terror juvenil, así que tiene una carga muy importante de terror y algo que me ha gustado mucho es que las escenas ambientadas en la casa están súper bien conseguidas, de hecho me ponen la piel de gallina, sobre todo al principio cuando sabemos que pasa algo raro en esta casa pero no tenemos ni idea de lo que es y la autora sabe muy bien cómo meternos directamente en esta mansión y en este pueblo rodeado por la niebla. Y ya os digo que yo hubo momentos que realmente dije voy a cerrar el libro y me voy a esperar a que se haga de día porque estoy pasando bastante miedo. Después, bueno, la historia se va desarrollando. Por un lado, como os digo, tenemos a Adam, que conoce a otra persona en el pueblo que le va a ayudar con sus problemas. Ella es Nicole y es el personaje que más me ha gustado porque tiene una construcción brutal. Me parece un personaje súper rico que cuando aparece aporta muchísimo a la historia y ya con el final es, vamos, una pasada, pero no os puedo contar nada, tendréis que leerlo. Y por el otro lado, Aileen hace su vida normal yendo al instituto y aquí tenemos el salseo de instituto que yo de verdad es que le he gozado mucho porque me encantaba el contraste entre el miedo de la mansión y de toda la trama que tenía que ver con la mansión y estas historias, pues las típicas de adolescentes, de lo normal que pasa en un instituto cuando llega una chica nueva y digamos que atrae más atención de la que a las otras reinas del castillo les hubiera gustado. Todo esto está entremezclado de una manera maestra, de verdad, casa súper bien. Y además empiezan a ocurrir asesinatos, la forma en la que se enfocan los asesinatos tiene ese toque paranormal que te hace tener miedo pero al mismo tiempo querer saber más, querer saber qué es lo que pasa, hasta que llegamos a un final en el que todo se conecta y es realmente alucinante cómo ha conseguido la autora que todo case entre sí, que las pequeñas pistas que nos ha ido dejando a lo largo del libro se vean conectadas y tenga todo sentido. Por no decir que, bueno, la recta final del libro, cuando empieza todo a volverse mucho más oscuro, a mí me ha encantado ese giro que da el pueblo, vamos a decirlo así, me ha parecido brutal y de verdad es un libro que yo recomiendo muchísimo porque la mezcla que tiene entre terror, la trama juvenil, romance, porque también hay romance, es brutal y es que lo lees, o sea, es un libro bastante grande, ¿vale? Pero es que se lee súper rápido porque te engancha, necesitas saber qué es lo que está pasando. Si queréis saber más, os voy a dejar abajo el link directo a la reseña del libro, donde además podéis comprarlo directamente y ya os digo que es un libro súper recomendable. El siguiente libro que leí en octubre fue Nazi Princesa, de Regina Román, publicado por Titania. Este es un libro de romántica, pero que esconde muchísimo más. Tenemos a nuestra protagonista, Marta, que es una joven borde, amargada, muy arisca,
pero que en el capítulo 3 ya consiguió conquistar mi corazón. Que la historia de Marta es mucho más profunda de lo que puede parecer en un primer momento, no es simplemente una joven borde sin más, sino que tiene muchos motivos para ser así, digamos. Y bueno, vamos conociendo su pasado, por qué es así, cómo ha llegado al punto de tener esta personalidad, por qué siendo tan joven está tan amargada, pero también seguimos conociendo su presente porque, bueno, Marta sigue viviendo, amargada, pero sigue viviendo, y digamos que le siguen pasando cosas que le hacen remover ese pasado, pero al mismo tiempo querer luchar para seguir adelante. No os quiero revelar muchos detalles de este libro porque creo que es un libro que cuando lo lees te sorprende. A mí me ha gustado mucho los motivos por los que Marta es así, creo que son realmente buenos motivos para hacerlo, no es el típico desengaño amoroso y ya está, sino que tiene muchísimo peso lo que le pasó como para haber cambiado, digamos, su personalidad. Además, no solo es una cosa, sino que todo el contexto de lo que vivió ha hecho que ella sea así. Y bueno, además de tener esa personalidad, digamos, borde, es muy irónica, es muy cínica y tiene un humor que a mí me ha hecho reír muchísimo. Que lo que quiero resaltar de este libro es la capacidad que tiene la autora para hacernos empatizar. O sea, yo con este libro he llorado muchísimo, pero también me he reído, o sea, igual de un capítulo a otro he cambiado en la lágrima por la risa y eso es genial porque lo he sentido al máximo. Yo tengo la suerte de no haber pasado por nada de lo que ha pasado Marta, pero lo he vivido como si fuera una amiga, como si lo que le estuviera pasando a ella le hubiera pasado a una persona real de mi vida y me han dado muchísimas ganas de abrazarla y de querer consolarla, de querer ayudarla de algún modo. Como os digo, hay una historia de amor, es bastante importante, pero creo que lo más importante de esta historia es Marta, es su personalidad, es lo que le ha pasado y lo que le sigue pasando, cómo se enfrenta a ella a los obstáculos. Evidentemente se equivoca, es una cosa que me ha gustado porque la hace más real. Que bueno, ella no es la típica chica que sabe lo que quiere y que a la primera acierta con su decisión. A veces se equivoca, como todos nos hemos equivocado, y bueno, hace cosas con las que yo no estoy de acuerdo, yo no haría, pero que entiendo que bueno, ella es joven, lo ha pasado muy mal y posiblemente pues lo que le ha pasado influye en las decisiones que sigue tomando en su vida y por eso me parece un personaje tan real. La historia tiene muchísimas tramas porque, a ver, yo os hablo sobre todo de Marta, pero su familia también tiene un peso muy importante, de hecho los mayores villanos de esta historia están dentro de su familia. También tenemos amigos, o sea, tiene unos amigos que han demostrado que la amistad es de las cosas más importantes que podemos tener en la vida. Y también, por supuesto, hay varias figuras así románticas que van a afectar a Marta y a su vida. Es un libro del que he leído alguna reseña negativa y no entiendo por qué, porque realmente tiene una trama adictiva, la forma de escribir de la autora es que también necesitas saber qué es lo que va a pasar con Marta. Lloras, te ríes, sientes muchísimo con este libro, entonces no entiendo las opiniones negativas que tiene. Creo que trata un tema que no está muy tratado en lo que es la literatura y lo enfoca de una manera bastante acertada. Entonces, yo es que os lo recomiendo completamente si queréis un libro que os haga sentir con una protagonista diferente, ¿vale? No es la típica princesa, no es la típica chica dulce, buena, amable, sino que, bueno, pues la vida la ha hecho ser dura. Y además, me ha gustado que ella defiende al final, porque le cuesta encontrar el camino para quererse a sí misma, pero ella defiende el cómo es. A veces esta sociedad nos intenta llevar a tener que ser los mejores o tener que ser súper ambiciosos, y también existen las personas diferentes que quieren otra cosa de la vida. Entonces me ha gustado mucho cómo lo defiende este personaje con una dosis de realidad que a mí me ha enamorado. El siguiente libro que leí en octubre fue El hogar de niñas indeseadas de Joanna Goodman, publicado por Umbriel. Esta novela es un drama histórico, pero ambientado en una época de la historia, en una época y en un lugar de la historia del que no se suele hablar mucho. Está ambientado en el Quebec de los años 50, en esta zona de Canadá donde franceses e ingleses aún siguen teniendo bastantes diferencias, pero en los años 50 tenían las diferencias aún más marcadas, siendo los ingleses, digamos, la parte de arriba de la sociedad y los franceses la parte de abajo. Y nos va a contar sobre todo la historia de Maggie, que es una joven que se queda embarazada, pero por presiones familiares y de la sociedad tiene que dar a su hija en adopción. Y a partir de ahí vamos viendo la historia de Maggie, cómo va creciendo, porque tenía 15 años cuando se quedó embarazada, o sea, era una niña, cómo va creciendo y cómo ella nota que le falta algo en su vida, que es esa hija que tuvo que dar prácticamente por obligación en adopción. Y también conocemos la historia de Elodie, que es esa niña que su madre tiene que dar en adopción y que al principio está en un orfanato, pero que debido a unas decisiones políticas ese orfanato se acaba convirtiendo en un manicomio, en un centro psiquiátrico, y la niña pasa de ser una huérfana a ser una enferma mental, una retrasada. Esto supone un cambio en su vida bastante radical y a partir de ahí
pues su vida es un drama total. Realmente lo que le pasa a Elodie es horrible y saber que esto está basado en hechos reales te pone la piel de gallina. Me ha gustado mucho conocer esta parte de la historia de Canadá porque yo no tenía ni idea que en los años 50 se tomó esta decisión política. Fue una decisión, pues como la mayoría de decisiones crueles de la historia de la humanidad, por dinero, porque así, digamos, los orfanatos de la iglesia conseguían más dinero si eran un hospital que si eran un orfanato. Elodie pasa sus primeros años de vida en un orfanato donde le dicen que es una niña indeseada porque ha nacido en pecado, cosa que ya de por sí es bastante dura, pero después pasa al centro psiquiátrico donde ya su vida es una auténtica calamidad y bueno, es maltrato de todo tipo, sobre todo psicológico, pero también recibe maltrato físico y tiene que trabajar cuidando a los que sí son enfermos mentales desde que es muy pequeña, o sea, esto es otra carga para su mente. Pero Elodie es una persona, se acaba convirtiendo en una mujer que a pesar de haberlo pasado tan mal, a pesar de ser insegura, de tener dudas, desconfianzas, sigue teniendo luz y esperanza en su interior. Es de verdad una persona maravillosa y una niña a la que quieres abrazar desde el minuto 1 porque es adorable y ver por todo lo que ha tenido que pasar te rompe el corazón y más sabiendo los motivos, más sabiendo que esta decisión política se tomó pues para tener más dinero y porque al final los niños que no tenían padres pues a nadie le importaban y esto pues es que es un libro que te rompe el corazón. No nos podemos olvidar de Maggie, que como os digo pues se hace mayor, acaba reencauzando su vida para lo que sería la voluntad de su familia y bueno, aunque digamos sigue avanzando en la vida, ella nunca es feliz, siempre nota que le falta algo hasta que reúne el valor suficiente para intentar encontrar a Elodie. Y bueno, aquí empieza pues su aventura y su pelea contra lo que es el sistema, que ya sabemos que a veces pelear contra el sistema es realmente difícil y no os voy a contar más porque tendréis que leer el libro. Que os quiero mencionar, la prosa de la autora es muy armoniosa, parece que estés leyendo una melodía, lo que estás leyendo es muy duro, pero lo escribe de una manera tan dulce que no lo suaviza, porque no lo suaviza para nada, pero sí que se te hace más fácil de leer. Y yo creo que en este tipo de dramas es esencial, porque si no, si fuera duro y desgarrador y no tuviera ningún tipo de paliativo, nos costaría muchísimo leer una parte de la historia que fue real. En este libro también tenemos una historia de amor romántica, que es la que pasa entre Maggie y Gabriel, que es el padre de su hija. Pero esta historia de amor está un poco condenada desde el principio, porque bueno, aparte de que Maggie es muy joven, tiene 15 años, Gabriel es francés y es muy pobre, por lo que la familia de Maggie esto no lo va a aceptar nunca. Entonces desde el principio intentan poner trabas a lo que es esa relación porque quieren que Maggie llegue a lo más alto en la sociedad y en la vida, que se case con un buen hombre inglés, que tenga dinero y demás. Aunque al principio Maggie, digamos que renuncia un poco a ese amor, cuando tiene que dar en adopción a Elodie, esto la rompe por dentro, evidentemente. Vemos que ese amor sigue estando ahí. Este amor no es un amor de adolescente, sino que es un amor que realmente es muy fuerte, de los que puede con casi todo, pero me ha gustado mucho ver que para Maggie sí que hay algo más importante que ese amor por Gabriel, y es el amor por Elodie, por la hija que perdió. Y esto ha sido algo muy positivo porque normalmente el amor romántico, el amor por nuestra pareja siempre se pone arriba del todo, y me gusta un libro en el que, bueno, demostramos que el amor de una madre o de un padre por sus hijos puede ser más importante que todo lo demás. Porque al final yo creo que esto es lo que es la vida real, que el amor lo puede con todo, pero hay distintos tipos de amor y hay algunos que tienen más peso que otros. Me gustaría también hablar de la familia de Maggie, porque bueno, en un principio los vemos como bastante malos porque son los que obligan a Maggie a dar a Elodie en adopción, pero la autora a lo largo de la historia nos va explicando sus motivaciones, nos ayuda a conocerlos mejor, y aunque no he acabado por entenderlos, sí que veo la lógica en sus acciones, entonces me parecen bastante consecuentes con lo que piensan y con lo que hacen, y al final ves que no son tan malas personas, sino que se dejan llevar un poco por la sociedad y por los estereotipos, las ambiciones que podemos tener. Ahí también vemos la relación tan especial que tiene Maggie con su padre, ese amor padre-hija también es muy importante. Es un libro que recomiendo, y ya os aviso que yo no suelo leer novela histórica, y menos si es de drama, que suelen ser casi todas las novelas históricas que he leído y que no me han gustado mucho, pero esta sí que me ha gustado porque la forma de escribir de la autora hace que sea muy fácil de leer, y conocer la historia de estos personajes me ha llegado muy dentro. El siguiente libro que leí en octubre fue 10 negritos de Agatha Christie, y os vais a sorprender, pero es el primer libro que leo de la autora. Quiero mencionar la edición tan preciosa que ha hecho Espasa con este libro, y que bueno, me da ganas de hacerme con todos los libros de esta nueva colección porque me parecen lo más, y además es que quedan súper guays.
Llevaba tiempo queriendo leer a Agatha Christie porque todo el mundo me la recomendaba, pero a mí me daba un poquito de miedo que su forma de escribir me resultara demasiado pesada, demasiado densa, por eso de ser de hace tantos años. Pero tengo que decir que he estado perdiendo el tiempo por no leer antes a Agatha Christie. Me ha encantado. La forma de escribir que tiene me parece súper actual, obviamente está ambientada pues hace casi 100 años, pero la forma de escribir es súper dinámica y es que te engancha prácticamente desde el capítulo 1. Yo entiendo por qué es una de las autoras más vendidas de todos los tiempos, porque es que, ya te digo, sabe cómo atraparte, sabe cómo clavarte lo que es la agujita del misterio y querer saber qué es lo que va a pasar. Decidí empezar por 10 negritos porque es uno de sus libros independientes, por así decirlo. Con esto quiero decir que no pertenece a ninguna de sus sagas de detectives famosos, y dentro de los que son independientes este era el que mejores valoraciones tenía, y lo entiendo. Entiendo por qué está tan bien valorado este libro. Así un poquito de resumen para no contaros mucho porque el libro es muy pequeño, como me pase os voy a revelar demasiado. En este libro 10 personas que no se conocen entre sí llegan a una isla invitadas por una persona misteriosa a la que tampoco conocen al 100%, y bueno, la primera noche se pone una grabación en la que se les acusa a todos de haber cometido algún crimen. La autora empieza por presentarnos a los 10 personajes que van a ser nuestros 10 negritos y bueno, los vamos conociendo más, vamos viendo matices de sus personalidades, pero tan apenas porque realmente enseguida ya empieza la acción, y es que, como os digo, la primera noche ya muere el primero. A partir de aquí, pues bueno, empiezan a sucederse las muertes, no tienen muchísima explicación, la paranoia de no saber qué es lo que está pasando, no saber quién será el siguiente, quién es el asesino. También vemos como cada uno afronta ese crimen que según la grabación cometieron en el pasado. Hay algunos que lo aceptan sin más y les da igual haberlo hecho, hay otros que niegan haberlo hecho y hay otros que realmente piensan que no fue un crimen lo que hicieron. Entonces, pues bueno, la autora juega totalmente con sus mentes y también con las nuestras porque no sabemos bien lo que está pasando y esa ansiedad es palpable, o sea, yo la he sentido. La recta final es bastante trepidante, me gusta que al final haya quedado todo explicado, todas las cuerdas atadas y que todo tenga su lógica dentro de la historia. Sí que es verdad que después de todas las series policíacas que he visto donde hay 1500 tipos de asesinatos diferentes, al leer este final he visto alguna pequeña laguna, él o la asesina, la persona asesina, digamos que deja bastantes cosas al azar y eso pues me escama un poco, pero aún así el libro me ha encantado, lo recomiendo muchísimo, creo que es muy buena opción para empezar a leer a la autora y yo es que estoy deseando leer algún libro más suyo porque de verdad que me ha encantado, así que si tenéis algún libro de Agatha Christie que tenga que leer sí o sí, dejadmelo en comentarios. El siguiente libro que leí en octubre fue Corona de cenizas de Patrick Rywen, publicado por Ajaxia. Es un libro de fantasía que ya nos entra por los ojos porque, por favor, admirad la portada, o sea, es preciosísima, la contraportada también, pero es que tiene, bueno, tiene mapita, ya sabéis que yo soy fan de los libros de fantasía con mapita, y además tenemos las ilustraciones de los personajes principales para que podamos hacernos una idea, pero es que a lo largo del libro nos encontramos también esta maravilla de ilustraciones. Están prácticamente en todos los capítulos y esto ha hecho que meternos en la historia sea aún más fácil, pero ya os tengo que decir que las descripciones del autor son perfectas para meternos de lleno en este mundo de fantasía tan maravilloso que ha creado en Corona de cenizas. En la primera parte de Corona de cenizas conocemos el reino de Dalgor, todas las intrigas de palacio que hay en este reino, que hay bastantes. El autor nos va soltando pequeños misterios que no sabemos por dónde van a ir, pero que luego al final todo tiene sentido y te quedas como ¡guau! Pero bueno, eso para más adelante. Y sobre todo nos va presentando a los personajes. El personaje que mejor conocemos es Racy. Tengo que decir que Racy al principio me caía bastante mal porque bueno, nos la presentan como la típica princesa egoísta, malcriada, que solo piensa en sí misma, bastante caprichosa y que encima, bueno, ella se considera rebelde porque no le gustan los actos de palacio, entonces se rebela contra todo lo que tiene que hacer por ser una princesa y se lleva bastante mal con su madrastra Bianca, que es un personaje, a ver, bastante complejo, pero que hacia Racy solo quiere hacer las cosas bien, o eso es lo que parece, pero bueno. También conocemos a los acompañantes de Racy, que son Ceres y Ronnie, son unos personajes bastante peculiares que a mí me han encantado, me han parecido entrañables, los he adorado casi desde el principio y además le han dado mucho toque de humor porque las conversaciones que tienen entre ellos son súper divertidas. Entonces, pues bueno, en esta primera parte vemos un reino de Dalgor en paz, donde todo va bien, conocemos a los personajes, toda la ambientación, de verdad parece que estemos allí, hasta que un día llegan los dragones y la paz se acaba. En este libro hay dragones y molan un montón. Los dragones llegan, matan al rey, hacen un poco de todo con el reino y secuestran a mucha gente, entre ellos a Racy. A partir de aquí empieza su pelea para intentar sobrevivir y también empieza su evolución porque es cuando ella empieza a crecer, a madurar y a convertirse en una mujer súper fuerte y capaz. En esta historia
También tenemos a Gareth y Aurelius, que son los dos personajes de la portada y que no pueden ser más diferentes entre sí. Por un lado tenemos a Gareth, que es el típico caballero que solo piensa en sí mismo, que es bastante arrogante y que lo que quiere es triunfar como caballero y tener una buena fama. Y por el otro lado tenemos a Aurelius, que es un completo misterio, es súper enigmático, tiene ese tipo de personalidad que te atrae desde el principio, o por lo menos es lo que me pasó a mí. Vamos viendo cómo poco a poco se van desarrollando los sentimientos de Racey hacia estos dos personajes, porque sí, os adelanto que hay un triángulo amoroso, pero que está súper bien construido, porque aquí no hay nada de instalove, sino que todo va pasando poco a poco, se va cociendo todo a fuego lento, y mientras van creciendo estos sentimientos también vemos las reflexiones de Racey sobre lo que está empezando a sentir, lo que está pasando, porque no dejan de pasar cosas. Al final ellos están en una pelea por intentar sobrevivir, entonces ella se ve un poco debatida entre intentar sobrevivir, intentar comportarse como una princesa, luchar por su reino y los sentimientos que está sintiendo. En esta segunda parte, además de muchísima acción, vemos muchísimos giros de guión, hay un montón de secretos y sorpresas que se van revelando a lo largo de la trama y que te quedas con la boca abierta porque yo no me los esperaba para nada, o sea, es un libro que me ha sorprendido muchísimo. Y bueno, al final llegamos a un final en el que, como os he avanzado antes, todas las pequeñas pistas que nos ha ido dando el autor se ven entrelazadas y todo tiene sentido, y el libro acaba más o menos bien, a excepción de ese epílogo que me ha dejado loquísima. Es un epílogo de estos que te explota la cabeza y que necesitas tener el siguiente libro en tus manos ya hasta el año que viene por lo menos no sale, así que yo estoy que me muerdo las uñas porque necesito saber cómo continúa la historia de Racey, de Dalgor y de todos los demás. Es un libro de fantasía con un mundo súper complejo, hay un montón de criaturas fantásticas, también veremos magia, están los dragones, tiene mucho desarrollo de personajes y es que, de verdad, o sea, son todo cosas buenas y tengo que decir, lo único malo es que hay algún capítulo que otro que es bastante largo, pero bueno, esto ya son gustos de cada uno y, como os digo, si os gusta la fantasía, este libro os gustará mucho. El siguiente libro que leí en octubre fue Rebel de Mary Lou, publicado por Puck. Cuando vi que salía este libro yo casi lloro de la emoción. Creo que ya os he hablado en el canal de lo mucho que amo a Mary Lou, me encantan todos los libros que he leído. La saga Legend me encantó, entonces cuando vi que salía este libro, que es una especie de continuación, pero que se puede leer de manera independiente, yo pues ya os digo que es que me emocioné muchísimo, porque me encanta Mary Lou y me encanta el mundo de Legend. Rebel sucede un mes después de que acabara Champion con ese final que nos rompió el corazón a todos. Gracias Mary Lou, aún así te queremos. Nos cuenta que Daniel, que fue el protagonista de la saga Legend, y su hermano pequeño Eden se han mudado a Antártica, a la ciudad de Ross, donde han seguido con sus vidas después de todos los traumas que vivieron en la República. El libro nos cuenta la historia desde dos puntos de vista, por un lado tenemos a Daniel y por otro lado tenemos a Eden. A Daniel ya lo conocíamos un poco, pero ahora vamos a ver cómo intenta recuperarse de todos los traumas que vivió, como os digo, en toda la guerra de la República, con la enfermedad y todo eso. Y cómo intenta también superar esa enfermedad que, recordemos, tuvo en la saga Legend y que si no la habéis leído no pasa nada porque en este libro también os lo van a explicar. Por el otro lado tenemos a Eden, que bueno, ha crecido, ya no es un niño y vemos que es brillante, que es muy parecido a su hermano, pero con la diferencia de que él no es famoso y siempre ha estado viviendo a la sombra de su hermano Daniel, y esto de algún modo también le ha afectado junto con todo lo que pasó, con la pérdida de su familia y todo lo que vivió en la República, que fue bastante traumático y bastante difícil de superar. Vamos viendo sus dos puntos de vista y nos damos cuenta que aunque se quieren mucho y aunque quieren proteger al otro sobre todas las cosas, no hablan entre ellos, entonces no hay comunicación y esto hace que la diferencia entre los dos sea abismal. Mientras vamos conociendo un poquito más de Ciudad Ross, una ciudad en la que todo está regido por la tecnología, hay un sistema de niveles que controla la sociedad y que se supone que esto va a hacer que, bueno, pues la sociedad se comporte bien, que no haya delitos, que no haya crímenes y que sea lo más igualitaria posible y lo más idílica posible. Esto desde el principio ya huele mal, ya parece que sea una sociedad distópica y poco a poco vamos viendo que lo es, porque hay muchísima diferencia entre los pisos del cielo, que digamos son la sociedad más rica, y la ciudad baja, que es la más pobre. Este sistema de niveles, que se supone que incentiva los buenos comportamientos, tiene bastantes fallos y bastantes pegas, y uno de ellos es que si estás muy abajo es prácticamente imposible subir de nivel. Eden, como os digo, ha crecido bajo la sombra de su hermano, además no tiene con quién compartir todos esos traumas que vivió en la República y se siente un poco perdido, se siente fuera de lugar en los pisos del cielo, que es donde vive junto con Daniel, y acaba de algún modo mezclado con la parte turbia de la ciudad baja. A partir de aquí empieza la acción, y digo a partir de aquí, pero es el capítulo 3 o 4, o sea, la acción empieza muy pronto, porque como os digo es un libro independiente autoinclusivo, entonces el ritmo es muy ágil, y también veremos esta sociedad toda digitalizada, toda con, pues ya os digo, niveles, con realidad virtual, con realidad aumentada, es una pasada.
Y algo que me gusta mucho de esta autora es que habla de la ciencia ficción como si fuera una experta real, porque lo que nos está contando parece algo que esté pasando en la realidad y que podamos ver delante de nosotros porque sabe perfectamente de lo que habla. También veremos muchísima crítica a la sociedad, a mí me encanta en las distopías de Mary Lou por eso, porque al mismo tiempo que nos está hablando de una sociedad inventada, podemos ver mucha relación con lo que son nuestras sociedades actuales y ver los fallos que seguimos teniendo hoy en día. También hay muchísimas frases rompedoras de estas que tienes que pararte a asimilar la frase porque son una pasada y que creo que puede llegar a los jóvenes de una manera genial porque les va a hacer reflexionar sobre estas diferencias en las sociedades de hoy en día. Y bueno, como digo, es que lo tiene todo, es un libro de ciencia ficción distópico impresionante, a mí me ha encantado, tenía muchas expectativas por ser Mary Lou, pero es que las ha cumplido y me parece un cierre de saga brutal. Acabamos de ver lo que pasa con nuestros queridos personajes. Sí que es verdad que he echado de menos a June, porque aunque June sale en este libro, no tiene capítulos propios, así que no acabamos de ver sus pensamientos como son realmente y la vemos pues a través de los ojos de Daniel, que ya sabemos que la tiene en un pedestal, pero bueno, a mí es que los dos me encantan y darles un final, saber cómo termina su historia, me ha parecido realmente maravilloso. Y el último libro que leí en octubre de 2019 fue Frenesí de Margot Channing. Os tengo que decir que este libro lo estuve sorteando hasta hace 3 días en Instagram, así que tenéis que seguirme en Instagram porque ahí, aparte de novedades y de contaros mi opinión de los libros pues de manera más rápida y directa, también hago muchos sorteos. Os voy a dejar por aquí abajo escrito mi usuario de Instagram, pero de todos modos en la cajita de información tenéis el acceso directo a todas mis redes sociales. Frenesí es un libro que se lee en un suspiro porque, como veis, es muy cortito y tiene una trama bastante adictiva, por lo que yo me lo leí en una tarde, sí, culpable. Está ambientado en el año 1800 en Irlanda y nos va a contar la historia de un vampiro y una humana y su romance pasional. Vemos muchísima pasión entre los dos protagonistas, entre Brianna, que es la humana, que tiene una vida bastante dura, y Gale, que es nuestro protagonista vampiro, que, bueno, él había dejado de sentir y pues bueno, para intentar salvar a su hermana, Brianna acaba acudiendo a Gale, que es el vampiro más rico del pueblo, porque en el pueblo saben que ellos son vampiros y no pasa nada, lo llevan bastante bien. Como os digo, ella recurre a Gale, que es un vampiro bastante viejo que ha perdido la capacidad de sentir, con lo cual ha perdido un poco las ganas de vivir. Cuando ellos dos se conocen, esto cambia, Gale cambia y empieza a sentir cosas. Al principio parece que es una atracción, pero bueno, detrás vemos un nuevo giro en lo que es la historia de los vampiros, en su mitología. Introduce una figura bastante importante, bastante interesante en relación a los sentimientos de los vampiros, y es un libro pues que es que tiene un ritmo frenético porque lo que pasa muy rápido y como es tan cortito la verdad es que engancha mucho. Es novela histórica, pero no se nota que es novela histórica, podría pasar perfectamente en nuestros días, solo que en vez de ir en un coche normal van en un coche de caballos, pero por lo demás, si no os gusta la histórica, que a mí a veces ya lo sabéis que no es mi género favorito, este libro no he notado que sea histórica, así que por esa parte es súper guay. Es una historia de vampiros que le da un nuevo giro y eso me ha gustado mucho, y también se lee de forma muy ágil, pero esto puede ser una pequeña pega, porque sí que es verdad que me hubiera gustado que tuviera más páginas, más desarrollo, que hubiéramos podido conocer más el mundo de los vampiros y cómo afectará este descubrimiento en relación a los sentimientos, cómo a partir de ahora tendrá más importancia en el mundo de los vampiros. Pero espero que la autora escriba más sobre eso porque creo que tiene mucho potencial para escribir sobre vampiros. Y estas han sido todas mis lecturas del mes de octubre. Creo que tenéis reseña de todos los libros, tanto en Instagram como en mi blog. Os voy a dejar abajo los links directos. Espero que os haya gustado el vídeo. Si tenéis cualquier idea o consulta me lo podéis dejar abajo en comentarios. Muchas gracias por verme, namaste y buena suerte.